direccionamiento IPv4. La mandé por correo, José. Es un link que mandé por correo. Dice, aquí está el link de la coevaluación. Tú apretas ahí y tienes que entregar un puntaje diferenciado a tus compañeros de grupo y luego responder un par de preguntitas en base a lo que te pasó a ti en la presentación, este trabajo grupal, cómo te fue, cómo te sentiste, etc. Ya, ok. Así que para que lo hagan luego, los que falten. José, tú no te conectaste, Durán, no te conectaste el lunes, que pedí que se conectaran 10, 15 minutitos el lunes que expliqué un poco lo de la coevaluación. Ya, chiquillos, entonces, saque por ahí su cuadernito, anote que esta será la última unidad que vamos a revisar, el resumen de la última unidad. Por lo mismo, entonces ahí expliqué yo cómo se hacía el tema de la coevaluación, pero si no, pregúntale a alguno de tus compañeros de grupo cómo se hace. En realidad no es muy difícil, pero la idea es que evalúes a tus compañeros, tiene un puntaje diferenciado, o sea, no puedes ponerle a dos compañeros el mismo puntaje, y es coevaluación, o sea, tú evalúas a los otros, no te evalúas a ti mismo. Entonces, aparte donde salga tu nombre, tú no te evalúas solamente a los compañeros que trabajaron contigo. Esta unidad, chiquillos, para que más o menos tengan una idea, esta unidad habla del direccionamiento IP como eje central y después de la subdivisión de redes, que ya tiene que ver con temas cálculos de redes y cosas de ese estilo. Esto lo veremos en cuarto. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con cálculo de subredes, cálculo de direcciones, rango, etcétera, todo eso se repasa siempre en cuarto medio, por tanto, no hay problema, lo dejamos afuera este año y el próximo año lo veremos como una parte nueva, un contenido nuevo, no como un repaso, así que ahí vamos a ver ese contenido. Y direccionamiento IP también está dividido en dos partes. Aquí vamos a ver IP versión 4 e IP versión 6. IP versión 6 también se repasa en cuarto, por tanto, esto no lo veremos este año. Entonces, podemos decir que de la unidad 4 completa, solo veremos esto. ¿Ya? Eso fue lo que yo prioricé, eso fue lo que yo dije. En realidad, lo que los chiquillos deben saber es esto. ¿Ya? IP versión 4, que es un poco la base para poder conocer IPv6 y para poder hacer cálculo de subredes. Entonces, teniendo esta base en cuarto medio, después se nos va a hacer más sencillo pasar esta unidad, este contenido, y hacer algunas cositas más prácticas y más entretenidas que lo teórico que a lo mejor hemos estado viendo. ¿Está anotado entonces? Vamos a ver direcciones de red IPv4. Como título, entonces sería ese el título de nuestra clase. Entonces, objetivo de la clase, conocer la estructura de las direcciones IP versión 4 y sus conversiones binario-decimal. ¿Ya? Para allá nos vamos a ir entonces. Vamos a ver cómo es una IP versión 4, qué cosas tiene, cómo se compone, y luego la vamos a desglosar para poder saber cómo un computador que solo ve ceros y unos, ¿cierto? Pasa estos numeritos a un número más conocido para nosotros que son los decimales, o sea, del 0 al 9. Ese es el objetivo. Si alguien lo está anotando, anótelo por favor. Igual, en base a las dudas que vayan apareciendo, como esto es un poquito más numérico, más cálculo, ojalá puedan ir abriendo su micrófono para preguntar, chiquillos, así yo voy entendiendo mejor también la pregunta y la vamos resolviendo de inmediato y en conjunto. Ya, vamos con esto entonces.
Primero, ¿qué es lo que ustedes entienden por una dirección IP? ¿Qué es lo que saben hasta el momento o lo que han escuchado o lo que recuerdan que se llama una dirección IP? Puede abrir su micrófono y responder, puede escribirlo. Ya, Cristian Yañez dice que es una dirección lógica. Bien, ¿qué más? Es como un root. No, porque el root yo no lo puedo modificar, en cambio una IP sí la puedo modificar. Identifica el PC, ya. El PC quizás como tal yo lo cambiaría, porque no solamente existen PC que tienen IP, pero bien. Claro, el root sería como una MAC. Sí, pues la MAC es el número que viene inserto en la NIC y que yo no lo puedo modificar. El root es el que me entregan a mí cuando me inscriben en el registro civil y tampoco lo puedo modificar. Entonces, claro, el root es como la MAC. Como la dirección de una casa, sí, como la dirección de donde yo vivo, claro. Si yo puedo vivir hoy día acá y el próximo año mejor voy a estar viviendo en otro lado, entonces eso puede ser. Identifica el host, claro, ahí estaría un poquito mejor. Aunque host sigue siendo segmentado, hay dispositivos que no son host y que también tienen IP. La dirección de la casa, entonces, claro, el dispositivo que está desconectado al dispositivo que está desconectado identifica. Ahí me perdí, José Pérez. No caché lo que quisiste decir. Ah, ya. Al dispositivo que está conectado lo identifica. Claro, un dispositivo que está conectado a una red puede lograr identificarlo. ¿Sí? Bien. Identifica el dispositivo. No, tampoco. Eso quiere decir que si yo tengo un dispositivo como una calculadora, tiene una IP la calculadora. Aún no está, identifica a. Cayuan dijo identifica el PC, sí, pero aún está muy acotado. Después Quesada dijo identifica el host, sí, pero aún está muy acotado. Ya, por ahí puede ser. Yo le pondría mejor identifica un dispositivo de red o un dispositivo de una red. Porque una calculadora no pertenece a una red. Cualquier dispositivo que esté dentro de una red tiene una IP. ¿Cachai? Entonces, ahí obviamente nosotros podemos ponerlo como una definición. Porque claro, dispositivos dentro de una red hay router, hay access point, hay switch, hay PC, hay de todo. Entonces no lo puedo englobar solo a hosts o solo a intermediarios o solo a PC, ¿cierto? Entonces, tenemos ya alguna conciencia de que es una dirección IP. Entonces, es un número que identifica un dispositivo que se encuentra en una red. Eh, y como dijo Christian Yañi, que creo que es una característica importante, es una dirección lógica, que significa que sea lógico, que puede ser cambiada, que puede ser modificada. ¿Ya? Que esta dirección IP lógica yo le puedo dar hoy día el número 1 y mañana si se me ocurre le doy el 2 y al otro día le puedo dar el número 3 y no hay problema. Entonces puede ir siendo modificada. A eso se refiere con algo lógico, algo que está dentro de un software que yo puedo modificar. No así ya la que usted conoce, que hemos trabajado, que es la dirección MAC, que esta es una dirección llamada física. ¿Y por qué es física? Porque no la puedo modificar a través de un software, viene dentro de un dispositivo tangible. Entonces esta, si viene con el número F, con ese se va a quedar fuera. Entonces, si yo les pusiera, ya entendiendo usted más o menos que entiende la lógica y ya sabe más o menos lo que es una dirección IP, tengo dos opciones, la A y la B. ¿Cuál de las dos para ustedes es una dirección IP? Solo ponga la letra, porque vamos cachando ahí si es que ya identificamos que ahí son dos cosas distintas. La primera es conocer qué es una IP. Este nivel es más elevado, que es identificar. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es una IP de las dos, la A o la B? Tengo 3B, de bueno, bonito y barato. 4B,
B y EZ. No sé dónde están las opciones E y Z, pero ya, bien. Lo demás, vamos participando, chiquillos. Ah, ya, muy bien. Eso, muy bien, Maxi. Perdón, muy bien. Sí, pues Maxi. Súper. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Esta es una dirección IP, ya, para que ya la vamos identificando, tiene esa estructura. ¿Sí? ¿Qué me puede decir qué es la dirección que está acá? ¿O qué es esto? ¿Cuál es la opción A? Bien, Cristian. Entonces, esta es una MAC, ¿cierto? Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 números. Esos números sabemos que son hexadecimales. Se dividen grupos de 2 y divididos por una línea o un guión medio, ¿cierto? Que era una de las formas de escribir. Recuerden que tenía varias formas de escribir. Entonces, muy bien. La A era una MAC y la B es una dirección IP. Entonces, vamos a lo nuevo, o lo que yo creo que puede ser nuevo para ustedes. ¿Cómo es una estructura de una dirección IPv4? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo nosotros la podemos identificar? ¿Qué trae dentro? Como primer punto, la dirección IP, versión 4 siempre, tiene 32 bits. Punto muy importante que lo vamos a utilizar mucho este y el próximo año. ¿Sí? Una dirección IP versión 4, aquí quizás me faltó poner B4, tiene 32 bits. ¿Alguien se acuerda cuántos bits tenía una Mac? ¿Alguien se acuerda cuántos bits tenía una Mac? Lo puede ojear en el cuaderno, no hay problema. 16, ya. No voy a decir si está bien o está mal. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuántos bits tiene una dirección Mac? El que sabe dice 16. Recién vi el cuaderno y son 48. Perfecto. Entonces, ¿para qué vamos a buscar más si ya está escrito en el cuaderno y creo que lo escribiste bien? 48 bits. Entonces, sí, voy a ocupar este espacio. Cuando hablamos de una Mac, solo vais recordando que no se les vaya a olvidar, la Mac entonces, según lo que tiene escrito Cayoan, tiene 48 bits, ¿cierto? O sea, son unos y ceros, 48 de esos numeritos. Esos se agrupaban de a 4. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1010 y esto me daba un dígito hexadecimal. Por ejemplo, aquí esto da la A. Entonces aquí después tomo 4 más y esto me da B, etc. Y eso hace finalmente los 12 hexadecimales. O sea, 12 hexadecimales. Si nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene 4 bits, hay que multiplicar por 4. Por tanto, eso da 48. Así como para ir complementando de forma numérica. Teníamos siempre, usted ya manejaba que eran 12 hexadecimales, pero cada uno de ellos agrupa 4 bits, entonces hay que multiplicar por 4 nos da los 48 bits totales. En este caso, la dirección IP tiene menos bits, tiene 32. Para que su lectura sea más sencilla, igual que la de las Mac, ¿cierto? No vamos a leer una Mac de 48 bits. No es mi Mac, es la 100011, no, muy complejo. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se utilizan números decimales. No así la Mac, que utiliza números hexadecimales, o sea, del 0 al 9 y desde la A a la F. En cambio, en las direcciones IP se ocupan los números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Los que usted ha utilizado toda la vida, desde el 0 al 9. ¿Ya? Como se ve aquí en la primera parte donde está el cuadro azul,
vemos números decimales. Ve el número 1, el 9, el 2, el 1, el 6, el 8. Son números que están desde el 0 al 9. Como tercera característica, los números decimales que puede llevar una dirección IPv4 van desde el 0. El 0 puede ser el número más chiquitito decimal que se escriba hasta el 255. Ese es el número más grande que pueden encontrar en una IP versión 4. ¿Ya? Igual es importante mencionar esto, que recuerden que en la prueba cuando la realizamos la semana pasada, yo les puse que había una MAC, ¿cierto? Por ejemplo, estaba la EA02 y por ahí apareció BG y le pusieron que esa sí era una MAC. La G no puede ser porque no está dentro de este grupo de números, ¿cierto? Era hasta la F máximo, así que eso estaba malo. Acá quizás podríamos hacer una prueba donde yo le ponga cuál de estas son una IP válida o una IP real. Y a lo mejor pongo 192, 168, 3, 300. Y ahí sabríamos de inmediato que ese número o esa IP escrita ahí está incorrecta porque hay un número que es más grande de lo que nosotros dijimos. ¿Ya? 255 entonces sería el máximo. Las direcciones IPv4, como cuarta característica, se dividen en 4 grupos. En este caso, chiquillos, la IP se escribe solamente de una forma, no como las más que tienen 3 formas de escribir. La IP siempre está escrita de la misma manera. Ya son 4 grupos, ¿sí? Ahí tenemos el grupo 1, 2, 3 y 4, son 4 grupos de IP, y cada uno de esos grupos se llaman octetos. Ya, importante igual ir utilizando un poco el lenguaje técnico. Por tanto, cuando yo le hable del primer octeto, estoy hablando del que está más a la izquierda, o sea, ese grupo de ahí. Este es el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto. Si voy muy rápido me avisa para que vaya anotando todo lo que voy diciendo porque es importante que lo maneje, que lo pueda entender también. Entonces, repito, la dirección IP, que tiene 32 bits, como se ve aquí en el grupo amarillo, si usted cuenta todos estos numeritos, va a dar 32, tal cual como lo dice aquí abajo. Para que sea más fácil de escribir, se escriben en números decimales, como los que están en el grupo azul arriba. Cada uno de ellos están agrupados en 4 grupos que se llaman octetos, y los octetos están enumerados. El que está más a la izquierda se le llama 1, 2, 3 y el cuarto octeto sería el que está más a la derecha. Para poder separar estos grupos se utiliza un punto. También es importante porque la MAC, si ustedes se acuerdan, yo podía agrupar de A2 con un guión medio, podía agrupar de A4, por ejemplo, algo así, punto, y ahí podía utilizar otro, etc. O podía también escribir de A2, pero con 2 puntos. En este caso, la IP solo se puede separar con un punto a estos 4 grupos. Entonces, como final característica de esta estructura, cada octeto, de ahí viene el nombre, octeto de 8, tiene 8 bits. Entonces, cada uno de estos grupos de números nos vamos a encontrar que están creados por 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Anote por favor todo lo que dije y lo que está escrito ahí para que lo tenga clarito, anótelo en su cuaderno. ¿Por qué no hacer última prueba teórica? Entonces les voy a preguntar, ¿cuántos bits tiene una dirección IPv4? Usted nos va a poner 48. ¿Cómo se llaman los grupos de una IP versión 4? Octetos. No sé. Identifique cuál es la dirección IP válida. Y hay una que está escrita con números 300, hay otra que está separada por 2 puntos, hay otra que tiene números negativos.
y hay otra que, no sé, está bien escrita como la que está ahí en el ejemplo. Podrían ocurrírseme preguntas de ese estilo. Así que anote por favor todo. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algún comentario, algo que usted ya sabía? O no sé si ya sabían. Sí, esto es solo para IP versión 4. Cuando el próximo año eh, veamos direcciones IP versión 6, la estructura cambia. Primero la IPv6 tiene 128 bits, es 4 veces más grande que esta. Se escriben con hexadecimales, igual que una Mac. Se diferencian cuando en la escritura en vez de un punto se ponen dos puntos, etc. Hay hartas cosas diferentes, entonces no quiero enredarlos con IPv6 solo, esto es para IP versión 4. No, la Mac no habla de octeto, Diego, porque octeto tiene relación con que hay 8 bits. Acuérdate. Y la Mac nosotros la agrupábamos de a 4 bits, como lo dije aquí. Entonces, habría que ponerle un nombre a grupos de 4. No sé cómo se llamará. Como aquí tiene 4 bits, esto tendría que tener un nombre así como, no sé, cuarteto, si lo queréis poner un nombre, ¿cierto? De ahí viene el cuarteto de 4, octeto de 8. Entonces, la Mac tiene 12 cuartetos, porque son 12 números hexadecimales. La verdad es que es un poco complejo porque en el caso de la IP están agrupados en grupos, o sea, tienen grupos definidos. ¿Cachai? En cambio, la Mac no tiene grupos definidos porque hay algunas que pueden ser de a dos grupos o la otra puede ser de a cuatro separados por un punto. Entonces aquí podríamos decir que, no sé, pues una Mac que esté escrita de esta manera tiene tres grupos, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Cachai? Entonces por eso no podemos decir la estructura con un nombre específico porque la Mac se escribe de muchas formas. No así la IP, que solo se escribe de esta manera, entonces es mucho más sencillo ponerle un nombre. Más dudas o más comentarios, aprovecha ahora si se le ocurrió algo que debe ser una tontera, no importa, dele nomás. Aquí todos los comentarios son válidos y las preguntas también, siempre y cuando obviamente usted busque el aprendizaje de usted o de sus compañeros. A lo mejor usted ya sabe, pero quiere preguntar algo que le puede servir a otro que a lo mejor no lo entendió. Dele nomás y yo voy respondiendo. Mi pregunta para usted, ¿ya está anotado para que vamos a la próxima? Sí, escribió todo lo necesario y lo importante de todo esto, que yo creo que todo, por eso lo escribí así bien resumido. ¿Por qué son 8 bits? Buena pregunta, José. Porque, primero, cuando se creó la IP versión 4, estamos hablando así en su... Perfecto. Cuando estamos hablando desde su creación en el año 1980 aproximadamente, cuando se creó IP versión 4, se le entregaron 32 bits. A alguien se le ocurrió decir, vamos a ponerle 32 bits para que el computador lo entienda. Entonces, al momento de escribirlo, se escribe se convierte a números decimales, que son estos que están acá arriba, y como tienen 4 grupos, yo lo que tengo que hacer es dividir 32 dividido en 4, para que todo me queden grupos del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, si tú divides 4 dividido en 32, te va a dar 8. Por eso cada octeto tiene 8 bits, para que cada uno de estos grupitos sean iguales y cada uno tenga 8 y dé finalmente 32 como resultado. No sé si ahí respondo a tu pregunta, pero ahora si me preguntáis, profe, ¿pero por qué son 32 bits? Ahí es porque al que lo inventó creyó que ese era un número acorde. No te puedo dar otra respuesta, ahí tiene que ver con quién la crea. ¿Cachai? Es como que me pregunté después, ¿pero por qué son 48 bits la Mac? No, el que la inventó creyó que ese era un número acorde también para crear un tipo de dirección, etc.
¿Pero por qué son 8? Porque se divide en 4 estos 32 para hacer 4 grupos. ¿Sí? Espero que le haya respondido Pérez. Entonces, si la dirección IP está basada en bits, ¿cierto? Tenemos que irnos a la notación binaria. O sea, binario, ¿cierto? Binario habla de 2, ¿cierto? Bi2, porque los únicos números que existen en este tipo de notación son el 0 y el 1. Por eso se llama binario, bi2, o sea, cantidad de dígitos que tiene esta notación, solo el 0 y el 1. No así la decimal, que tiene 10. Entonces dice que la notación binaria se refiere al hecho de que los PCs se comunican mediante ceros y unos. O sea, ¿por qué se utiliza el binario? Porque es finalmente el lenguaje que conocen los dispositivos electrónicos hoy día, o los dispositivos tecnológicos hoy día. Por eso se habla de binario, de ceros y unos. Entonces, la dirección IP es una conversión de valores binarios que se pasan a decimal para que finalmente nosotros podamos entender mejor una dirección IP. Esto dice se basa en fundamentos matemáticos de una numeración denominada notación de posición. Entonces, por ejemplo, el número 192 tiene, bueno, y esto usted ya lo conoce, ¿cierto? Lo más básico, tiene relación con que se suma en centenas, una centena o 100, la cantidad de decenas 9, o sea 90, y la cantidad de unidades 2, o sea 2 se mantiene. Eso sería el 192 en la notación por posición. O sea, quiere decir que si yo pongo 192, no es lo mismo que ponga 129. Los números son los mismos, claro, pero donde yo posiciono el número le da un valor distinto. Esa es la diferencia. Donde yo pongo el número le da un valor distinto. Entonces, si se dan cuenta, esto siempre tiene relación con las potencias. Potencia base 10, ¿cierto? Raíz o base 10. El exponente, si es 0, sería entonces 1, o sea, se multiplica por 1. Por eso finalmente es 1 por 2, 2, y eso da el resultado. Si yo en cambio pongo en la segunda posición, sería 10 elevado a 1, tal cual como lo dice acá. Eso me da 10. Por tanto, el número que yo ponga en la segunda posición lo tengo que multiplicar, en este caso es al 9, por eso me da 90 y tiene ese valor. ¿Ya? En la notación binaria es lo mismo. Donde yo ponga el 1 o ponga el 0, va a tener un valor diferente. ¿Ya? Si lo puse al principio, al medio o al final, va a tener valores distintos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan y que ahora lo vamos a ver ya en lo práctico. Dependiendo de donde ponga el número, es el valor. Por eso se llama notación de posición. Donde yo pongo el numerito, va a tener un valor diferente si lo cambio después de posición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la dirección 192 o 192.168.10.10. ¿Sí? Ahí está la dirección IP que usted conoce y que la ha visto. Perdón. Entonces, lo que voy a explicar ahora, les voy a poner una IP común y corriente que usted ya la conoce, 192.178.10.10. Y vamos a ver cómo esa IP finalmente el computador la convierte o la entiende cuando es un binario. O sea, cómo se hace la conversión. ¿Me avisáis, José, para poder cambiarla? Ya, vale. ¿Ya era que ya la puedo cambiar o que ya me vas a avisar? Pero que era para cambiarla. Sí, entonces tengo aquí la IP escrita en decimal, ¿cierto? Y la de acá abajo es la misma, pero está escrita en binario.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para poder pasar de este numerito a este numerito? Que como ya sabemos, gracias, como ya sabemos, una está escrita en decimal, la otra está escrita en binario. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender hoy día es cómo hacer esto. Cómo cambiar o cómo cambiar de sistema numérico. Cómo yo puedo decir 192 y es lo mismo que decir 11000000. Como les dije, esto es posicional. Por tanto, si se dan cuenta en la imagen anterior, la base era 10 y dependiendo del donde estaba puesto yo, era el exponente. Si estaba aquí era un 0, si estaba aquí era un 1, si estaba aquí era un 2. Por tanto, la unidad de 1000, ¿cierto? Que es la que viene después, es 10 elevado a 3. Eso da 1000. Y así sucesivamente hacia el lado. Acá es lo mismo. Entonces, pregunta. Este sistema se llama decimal porque su base es 10. Si este sistema es binario, ¿cuál es la base? Perfecto. Entonces, acá, chiquillos, en vez de trabajar como usted ha trabajado desde, creo que en segundo, tercero básico, enseñan el sistema decimal y cuál es la unidad, la decena, la centena, y eso está siempre basado en una potencia de 10. Acá nosotros vamos a trabajar con la potencia base 2. ¿Ya? El 2 entonces va a ser nuestra base. Y el exponente va a indicar la posición. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo sencillo. 2, ¿cierto? Voy a poner varias bases. Y el exponente de derecha a izquierda siempre es 0, 1, 2, 3. Sí, esto es un 3. Por tanto, resolvamos esta potencia. El primero, ¿cuánto da? 2 elevado a 0. Gracias. 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8. Entonces, dependiendo de yo dónde voy a poner mi binario, es el valor que va a tener. Si yo pongo entonces, y ahora voy a ocupar otro color, si yo pongo un 1 aquí, ese 1 tiene valor 8. Si yo pongo un 1 acá, ese tiene valor 2. Si yo pongo un 1 aquí, ese tiene valor 1. Si yo pongo un 1 aquí, ese tiene valor 4. ¿Se entiende? Entonces, donde yo ponga el número 1, va a ser el valor que va a tener ese número. ¿Sí? Por eso es posicional. No es lo mismo poner un 1 aquí que un 1 acá. Porque va a depender de la base 2 en este caso. Obviamente esto es infinito, por tanto va a ir aumentando cada vez que tengamos más binarios. Si yo pongo otro 1 aquí, ¿cuál sería la base o el exponente, etcétera? Voy a volver al rojito. Quesada, para que los compañeros también vayan entendiendo y no me responda a todo, dame un espacio para que los demás escriban. Gracias. Entonces, esto es consecutivo, ¿sí? Porque si no, los demás no van a participar y no sé si están aprendiendo. Esto es consecutivo. La base siempre es 2. El exponente es el que va aumentando, por tanto aquí sería 4. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos esta potencia? Hay que multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, este número 1 tiene valor 16. Y así, supe José, vamos aumentando, por tanto, yo les puedo, y esta ya es la última, ¿qué valor tiene ese? Es de 2, ya, sí, claro, 2, ¿cierto? Con exponente 5 y de valor 32. Y así, chiquillos, podemos mantener esta posición infinita. 2 elevado a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, o a la cantidad de números binarios que nosotros queramos escribir. Entonces, ¿cuántos bits tiene un octeto? ¿Cuántos bits tiene un octeto? Ojalá que nos responda bien, José. Los demás, y también cuando vayan respondiendo mucho, ustedes mismos vayan el cacho y digan, oye, ha respondido demasiado, para que le demos espacio a los demás, ¿ya?
Súper Durán. La cantidad de bits que tiene un octeto, ¿cierto? Son 8. Por lo tanto, la posición máxima que va a tener un octeto va a ser 2 elevado a 7. No sé si entienden lo que dije recién. La cantidad de bits que tiene un octeto son 8, por tanto la posición máxima, el exponente, a eso voy, el exponente de la base máxima va a ser 7. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es poner, ahora ya no voy a poner la potencia, ya la voy a ir escribiendo de inmediato el resultado. El primero sería 1, ¿cierto? Porque es 2 elevado a 0, solo voy a poner ese. Después sería 2, 4, 8, 16. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 3 para poder cumplir con los 8. 32, 64 y finalmente 128. Esas serían las posiciones dentro de un octeto, ¿cierto? Ese sería el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Por qué empezaba con 2 elevado a 0? Porque sí. Porque esa es la posición mínima. Se le conoce como a ver, ¿cómo se llamaba? No, pero si no estaba preguntando eso. Ah, ya. La unidad fundamental. Se lo estaba como así como recalcando, era como, no es hasta el 8 porque empezaba del 2 a 0, o 2 elevado a 0. Exacto. Por eso son de 2 a 7 o 8 posiciones, ¿cierto? Pero ¿por qué se ocupa desde el 0? Que a lo mejor igual puede ser una buena pregunta. Es porque es la unidad fundamental. Siempre empezamos con la unidad fundamental que es 0, que siempre va a dar 1, y de ahí vamos aumentando. Igual como acá. También se empieza con 0, la unidad fundamental, que es 1, y después el exponente iba a ir variando dependiendo de la base. Sí, entonces, en un octeto chiquillo siempre vamos a tener esto. Posiciones desde el 0 hasta el 2 elevado a 7, ¿cierto? Que es el de acá. 2 elevado a 7. ¿Sí? Y los valores van a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, fijémonos un poquito en esto. Dice que el 192, escrito en binario, se escribe así. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a poner esos numeritos binarios y le vamos a encontrar la respuesta. Dice que el primero de acá es 1, ese de ahí también es 1, y los demás son puros ceros. Eso, según lo que está en el ejemplo, son 192. La pregunta es cómo llegamos o por qué razón este número binario se escribe 192. ¿Alguien que lo pueda escribir o me prenda el micrófono y me dice, profe, yo creo que es por esto? Exacto, bien José. Por la suma. ¿Ya? Entonces, ya vamos llegando entonces a la conversión. Para poder convertir cualquier número decimal a binario, yo simplemente lo que tengo que hacer es sumar los números posicionales que tengo acá arriba. Y puedo hacer el número que se me ocurra, cualquiera. Entonces, si yo quiero hacer 192, si yo sumo 128 más 64, sumo esos dos, eso me da 192. ¿Y por qué sumé esos dos números? Porque los únicos que se suman son los que están en 1. O los únicos que se utilizan son los que tienen un bit 1. Los que tienen bit 0, como por ejemplo ese, no se utilizan. ¿Ya? Entonces, el número que yo quiero utilizar, que está en rojo acá arriba, yo le pongo un 1. El número que no quiero utilizar, yo le pongo un 0. ¿Se entendió? Ahora sí, por favor, todos aquellos que no entendieron, dudas, dudas todas. Para los que me dicen que sí, bacán. Para los que me dicen que no, dígame qué no entendió y así le damos otra vuelta. Igual vamos a trabajar harto este ratito en esto, así que fíjense en el que viene. Tomemos entonces el otro ejemplo para a lo mejor los que a lo mejor no han entendido bien. Si yo utilizo ahora ese numerito, 168, dice que el 168 es 1, 0, 1, 0,
1 y 3 ceros. 1, 2, 3. El 0 se utiliza para no... El 0 en realidad sirve como para rellenar los espacios que no voy a utilizar. Cayuan. El 0 entonces sirve para llenar los espacios que yo no quiero utilizar, o las bases, perdón, los valores que yo no quiero utilizar. Por ejemplo, en este caso, no quiero utilizar el 64, por eso le puse un 0. No quiero utilizar el 16, por eso tiene un 0. Tampoco quiero el 4, ni el 2, ni el 1. ¿Cachai? Por una pregunta. Dime. Que por ejemplo quiero hacer el 178 y no, el 192. Y por ejemplo, podría ocupar el 64 o podría ocupar el 32, 16 y poniendo más números. ¿Se podría llegar a ocupar? No te da resultado. Ah, no llega. Ok. No, ya no lo había sumado. No, mira, Estaba por ejemplo, preguntándolo. si tú querés, sí, y te lo explico al tiro, mira, si queréis generar el 192, si tú sumas 64, vamos a ocupar la calculadora para que me crean. ¿Se ve la cálculo, cierto? Sí. 64, ya, entonces 64 más. Vamos poniendo todos los números que están hacia atrás. El 32, el 16, el 8, el 4, el 2 y el 1. Te da 127. Entonces, si sumas todos esos numeritos para atrás, te da ese valor. Y sumando el 128 y no el 74. Y si sumamos el 128 y no el 64, te da 1 menos. Por eso digo que la única forma de llegar a un número es una. Por ejemplo, 128 más, sin el 64, ¿cierto? Sí. 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Cachai? Te da justo uno menos. Entonces, si tú quieres crear el 191, esa sería la forma, utilizar ese y todo lo de atrás menos 64. O si quieres ocupar el 192, es el que viene, o sea, el que viene sería 128 y 64. Y todos los de ahí no se ocupan. Entonces, la única forma de llegar a un número es una. ¿Sí? Entiendo. Sí, eso mismo es lo que dice Quesada. El 0 sería entonces el número que dice el cual no quiero utilizar o lo invalida, y el 1 finalmente es el que nosotros vamos a agregar en la suma. Si tomamos este segundo ejemplo, yo lo que estoy sumando es 128 más 32 y más 8. Sí, no sé si todos ven esa suma. Estoy sumando el 128 que tiene un 1, estoy sumando el 32 que tiene un 1 en el segundo ejemplo, y el 8 que también tiene un 1. Al sumar esos tres, el resultado me da 168, que es el numerito que está escrito aquí. ¿Sí? Para el 10 es lo mismo. Dice que son los primeros 4 son ceros, después 1, 0, 1, 0. O sea, estoy sumando el 8 y el 2. Y 8 y 2, 10. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ya, ahí está entonces como más bonito, ¿cierto? No rayado con mis números feos. Pero ya sabemos que nuestra raíz siempre va a ser 2, porque es binario, tiene solamente dos números. Nuestro exponente máximo siempre va a ser 7 y el mínimo siempre va a ser 0. Por tanto, los valores de cada uno son 128 hasta el 1, cada uno de los valores. Y si yo quiero generar el 192, la única forma es sumando estos dos números, o sea, poner dos bits unos y lo demás lleno con ceros, para poder sumar 128 y 64 y que me dé el resultado. Exacto, Diego. ¿Por qué razón cuando yo dije estructura de una IPv4 era desde el 0 hasta el 255? Porque en este caso, si yo sumo todos los valores, desde el 1, 2, 4, 8 y los sumo todos, el máximo que me puede dar es 255. Por eso la IP puede ser 0 o 255. ¿Por qué puede ser 0? Porque si yo pongo todos los valores en 0, me va a dar 0, pues no sumo nada. ¿Y por qué puede ser 255? Porque si tengo todos los valores bit en 1,
sumo todo lo de arriba y me da 255 como máximo. Entonces, ahí aplicamos o confirmamos la teoría. La teoría decía que 0 a 255 pueden ser los valores de cada octeto y es por el sistema numérico binario que estamos utilizando. Así que súper bien, Diego. Entonces, rápidamente, bueno, ahí ya dimos la respuesta. ¿Qué números serían esos en decimal? Veamos la letra A primero, le vamos a poner letra. ¿Qué número decimal está escrito aquí? 178. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Ojo con la suma, aquí suelo sumar. 176, ya vos de 7. ¿Qué dicen los demás? Fíjense que deberíamos estar sumando solo los valores que tienen 1, ¿cierto? Solo los valores que tienen 1, o sea, S más S y más S. Perfecto, y con dos respuestas correctas, este sería 176. 6, dije. Y en letra B, pero el Diego justo lo dijo antes de que llegáramos acá, cuando todo un octeto tiene unos, hay que sumar todos los valores de arriba y ya dijimos que eso da 255. Ahí tenemos un ejemplo ya más concreto. Entonces, cuando nosotros como usuarios o seres humanos le escribimos una IP a un PC o a un router o a lo que sea, nosotros lo escribimos de esta manera, ¿cierto? Porque para nosotros es mucho más fácil poner 192.168.10.10, pero el computador lo que hace es entender esto. Dice, me escribieron este numerito, por tanto yo lo voy a pasar a este numerito, y lo que me están diciendo es esto. ¿Sí? Recuerden que eso es finalmente, o por esa razón, trabajamos de esta manera. Este número es el que utiliza el usuario, pero este número que está aquí, todo este número que está aquí, es lo que está utilizando el dispositivo. ¿Ya? PC me sale más rápido escribir. Esa conversión es automática, pero nosotros tenemos que entenderla también del por qué y cómo funciona. Ya, ese ejercicio rapidito. ¿Cómo se escribe toda esa IP 200.169.9.10 en binario y este numerito de acá en decimal? Vaya sumando, aplique todas sus técnicas, recuerde las posiciones, siempre binario desde el 1 hasta el 128, los valores. Recuerden que son de a 8 grupos. Aquí este sería el 1, este es el 128, y después este de aquí es 128 y este de aquí es 1, ¿cierto? Recuerden que son de a 8. Hágalo en su cuaderno tranquilito, tómense el tiempo necesario. Los que terminen, no lo escriban en el chat, por favor. Los que terminen, no lo escriban en el chat. Vamos a dar un minutito para que después todos puedan escribir y así. Pero es que yo ya lo puso alguien, así que no lo voy a poner yo. Solo hágalo tranquilo. Le voy a llamar al primero. Este va a ser la letra A. Cuando pregunte, escríbame el resultado de la letra A. Y este va a ser la letra B. Cuando ya tengan la respuesta, solo pongan yo para saber que ya están listos. Ambas respuestas, por favor. Me ponen yo y ahí, ya, alguien ya terminó. No me ponga el resultado todavía, solo escríbame que ya terminó.
esto es, lo que usted está haciendo ahora es lo que le pedí en la guía. Así que de inmediato está practicando para después tomar la guía y pum, hacerla en un ratito. Súper sencillo. Ya, perfecto. Hoy somos pocos igual, 22 personas. Faltan 11 de ustedes. ¿Qué pasó con el resto? Ya, los demás ya la tienen, la 1 y la 2, o la A y la B. Ya, perfecto, Cristian tiene las dos listas. Bien, tenemos tres por lo menos con la A lista, dos con la B lista. Vamos, veámosla mientras tanto. Ahora, los otros 22. 1, 2, 3, 23, 21. Tengo 21 conectados y solo 4 terminados. O sea, me faltan 17 personas. Esos 17 lo están intentando, están en nada, se conectaron para escuchar nomás. Bien, ahí aparecieron dos más. Bien, Maxi. Ahora, si está bueno o malo, lo vamos a ver ahora, da lo mismo. La idea es que lo intenten por lo menos para que vean si es que el numerito da o no da. Bien, Carlitos. Bien, Seba. Si son muy lentos los números, filo, la idea es hacerlo bien, así que si se demoran, ahora igual obviamente no puedo dar tanto tiempo porque nuestra clase es un poquito acotada. Ya bien, por último hicimos una, eso es importante. Bien, Diego. Ya, entonces de todos los que sí terminaron, escríbame el resultado. Ah, no, es que es terriblemente gigante. Escríbame el resultado solo de este. ¿Cuánto da 200 en binario? Solo el 200, porque si no van a escribir 32 ceros y unos y va a ser un poco tedioso. Ya, 200, Quesada dice que da 1100, 1000. ¿Qué dice el público? Ya, están dando lo mismo. 1101, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barahona son 8 bits. Quizás te faltó un bit por ahí. Y Cabral son 8 bits y pusiste 9. Parece que fue el que le robaste al Barahona que le tenía 7. Ojo con ese detalle, que un bit hace la diferencia, pero completamente. Bien, perfecto. También, Carlito, pusiste 9 bits, son 8. Entonces, según los valores, para hacer 200 yo tendría que sumar 128 más 64, y eso, como ustedes saben, y ya lo habíamos visto antes, daba 192, por tanto me falta 8, ¿cierto? Y ahí iría los 200. Eso quiere decir que es 128, 64, 32 no, 16 no, 8 sí, 4, 2 y 1. Así que ahí tenemos el primero, perfecto. 169, lo voy a ir anotando acá. 128, ese no. 32 me da 160, ese no. El 8 sí, ese no y ese sí. ¿Sí o no? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. A ver, ya pasamos eso, ¿no? Ahí está. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Muy bien. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ya, muy bien. Ahí tenemos el 169, está ahí. El 9
0000, ¿cierto? 128, 64, 22, 16, el 8 sí y el 1. Los números más chiquititos obviamente son mucho más sencillos, ¿cierto? 4 ceros, 1, 0, 1. Perfecto, 4 ceros, 1, 0, 1. Y el último, más fácil todavía, el 10, 8 y 2. Ahí estamos. ¿Ya? Ese sería el resultado. Usted lo tiene que escribir hacia el lado con un punto, ¿cierto? Tendríamos que escribir este numerito, ¿cierto? Que es el 200, punto, el de acá, punto, el de acá y ese. ¿Ya? Que no se le olvide que es una dirección IP, no son números al azar. El del otro lado, simplemente aquí hay que ir sumando, más sencillo creo yo. 1, 2, 4, aquí tengo que sumar 4 más 128. Si quiere, vaya escribiendo nomás los resultados. En la primera daría 132. Oh, te fuiste 153. No, ¿Cierto? profe, Sumo 4 y 128. lo que pasa es que se me todo al Dale. final, me fue la bola, pero 132, 18, 3 y 100. Ya, todos dicen eso. Por ahí apareció un 16,300. Veamos por qué. 132, este es la suma de 2, el 2 de aquí, 4, 8 y 16. O sea, 16 y 2, 18. Acá la suma de 1 y 2, o sea, 3. Y acá es la suma de 64 más 32, que da 96 y 4. O sea, gambita. Ahí estamos. Perfecto, chiquillos. Esa es la guía, así que ya está para todos los que lo hicieron bien. Y para los que no, también ahí ejercitamos un poquito. Dime, Quesada. Sí, pues ahora vamos a esa parte, pues tranquila en John Wayne. Esto que hicimos recién es ítem 1. Conversión binario decimal. Ahora nos vamos a ir a... Sí, pues estábamos listos con la primera parte. Ahora nos vamos a ir a la máscara, que es lo que nos falta. Entonces, escríbalo porción de red y porción de host de una dirección IP. Aquí vamos a empezar ya a desglosar un poquito la IP. Fíjense en esto. Una dirección IP tiene, igual que la que hemos escrito recién, 192, 168, 1010, pero hay algo que se llama máscara de subred, que está aquí. Máscara de subred. Que en este caso la máscara es 255, 255, 255, 0. Entonces, dice, para definir las porciones de red y host, o sea, para saber a qué red pertenezco y quién soy, eso es lo que está diciendo aquí. Porción de red es red a la cual yo pertenezco. Y porción de host, finalmente es el quién soy. Vamos a poner quién soy. Chuch. Por ejemplo, y ustedes mismos dieron el ejemplo anterior. Una dirección IP finalmente es una dirección de una casa, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo acá en San Pablo 111. Ya, acá en San Pablo 11. Pero yo vivo en un edificio. Entonces, aquí está la calle. Aquí está mi edificio, ¿cierto? Con muchos departamentos hacia arriba. Y esta dirección es San Pablo 111. El problema es que si alguien manda alguna encomienda, alguien compra online o lo que sea, va a llegar a la dirección, ¿cierto? A la dirección IP. El problema es a qué departamento se lo entregamos. Porque yo no soy solo San Pablo 11, sino que también tengo un número de departamento que identifica quién soy, porque nadie más tiene ese número de mi departamento. Entonces, si lo vamos asociando, la dirección IP tiene una porción de dirección y otra porción de departamento. Esto de aquí indica que yo soy de la red 192.168.10 y yo soy el único 10 de la red. Yo soy el 10 y esta es mi red. No sé si se entiende. Entonces, en un departamento pasa lo mismo. Yo tengo la dirección San Pablo 111, pero yo soy el único que tiene
el departamento 213. Esa sería mi porción de host. Y esto sería mi porción de red. ¿Sí? Para poder lograr hacer eso, o para poder yo mirar una IP y decir, ah, esta IP, esta es la parte que identifica la red y esta es la parte que me dice quién es el host, se utiliza la máscara de subred. Esta es la que hace esa pega, o esta es la que identifica ese trabajo. ¿Ya? Fíjense un poquito en el ejemplo, voy a ir borrando porque rayé mucho. La máscara de subred, para este caso, quizá en el próximo año vamos a conocer que va a variar, pero la máscara de subred tiene 255 y al momento de tener 255 el número de arriba me está indicando que es la parte de la red. Si tiene 255, el número de arriba también me indica que es parte de la red. Si tiene 255, el número de arriba indica cuál es la parte de la red. Pero si la máscara de subred tiene 0, indica que esa sería la parte del host. Si lo quieren notar de esa manera para que lo entiendan, anótelo de esa manera. Cuando la máscara de subred tiene 255, el número de la misma posición, fíjense que estamos hablando del octeto 1, también es parte de la red. Si la máscara de subred tiene 255, el segundo octeto también es parte de la red. Si la máscara de subred también tiene 255, el tercer octeto también es parte de la red. En cambio, si la máscara tiene 0, esto sería parte del host o el número identificador de este dispositivo en la red. ¿Sí? Ahí haríamos la diferencia. Dice, la máscara de subred no contiene realmente porciones de red ni de host. La máscara de subred es simplemente un número que se parece mucho a una dirección IPv4, sino que solo lo que busca o lo que identifica es las porciones. O sea, yo pongo un número, por ejemplo, no sé, 7, y yo le pongo una máscara abajo y me va a decir, ah, entonces tu red es 3 y el número de host es 4. Eso es como la pega de la máscara. Tomar una IP que yo estoy entregando y me decir, ah, entonces tú lo que estás diciendo es que esta es la parte de red y este es tu número identificador de la red. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos dicho que la IP me identifica? En realidad lo que identifica es solamente esta parte. Este me está identificando a mí, porque todos los otros numeritos que hemos utilizado me están diciendo a qué red pertenezco. Para eso un poquito se utiliza la máscara. Por ejemplo, tengo la IP 192.168.167, ¿sí? Ahí está en binario igual si la quieren ver después. Me dicen que la máscara que se va a utilizar en esta IP es 255.255.255.0. Por lo tanto, yo puedo calcular o puedo entender que la dirección de red de esta IP es la 192.168.1, y acá ya no es 67, fíjense, sino que me está diciendo cuál es la dirección de red, y la dirección de red termina siempre en 0. Entonces, cuando tenemos 255, el número se mantiene. Cuando tenemos 255, el número, ¿cierto?, del octeto se mantiene. Cuando tengo otro 255, mantengo la regla que dije recién, el número de arribita se mantiene. Pero si la máscara de subred ya no es 255 y ahora es 0, el número de arriba varía y pasa a ser 0. ¿Sí? ¿No? No sé si queda claro con eso. Díganme ustedes entonces, ¿cuál sería la dirección de red de la IP que está ahí ejemplificada? Depende. Depende, Quesada, por eso te puse un ejemplo distinto. Según eso, según lo que tú entiendes de lo que dije recién. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Cuál es la dirección de red que yo tengo que escribir abajo? ¿O a qué red pertenece esta IP que está aquí? Ya que Cayuán me dice otra cosa. Jorge dice otra cosa. Ay, Quesada, cambiaste Quesada. Bien, eso es, chiquillos.
hasta el momento, porque si hablamos así como de cálculo y sistemas numéricos, ya tendría que explicar por qué razón la máscara hace esto, que finalmente hace un AND, que bla, 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 que bla, bla, bla. Es un poco extenso. Ah, ya. Prefiero mejor que usted entienda lo siguiente, que cuando la máscara tiene valor 255, el numerito de arriba se mantiene. Cuando la máscara tiene valor 255, el número de arriba se mantiene. Cuando la máscara tiene 0, ¿qué pasa con el de arriba? Pasa a ser 0. Cuando la máscara tiene 0, el numerito de arriba pasa a ser 0. Por tanto, yo puedo decir que la IP 172.16.33.232 pertenece a la red 172.16.00. Sí, anote el ejemplo completo si quiere para que lo pueda tener clarito. ¿Ya? Entonces también podemos, ¿cómo se llama? Podemos inferir otra cosa. Podemos decir que el 33.232 es el número que identifica este host. Ese lo identifica. Iden. Porque el 172.16 me está diciendo la red a la cual soy, o como dijimos, la dirección de la casa o del departamento, del edificio. Yo soy del 172.16, pero mi departamento es el 33.232. Y nadie tiene ese número, solo yo. Te fuiste para otro lado. Si quieren pasar un hexadecimal a binario, se ocupan 2 octetos. Hexadecimal a binario. Hexadecimal a binario. No me quiero meter en ese lado, Diego, pero mira. Si quiero pasar un hexadecimal a binario, tengo que simplemente ocupar hasta el 4, nada más. Por ejemplo, si tengo el hexadecimal A, tú sabes que A tiene valor 10, por tanto el 10 en binario se escribe 1010, porque es el 2 y el 8. Eso es lo que tendrías que hacer para pasar un hexadecimal a binario. Aquí no hay octetos porque octeto es cuando hablas de IP. Hexadecimal no tiene que ver con IP, por tanto no aplica. ¿Cachai? Si tú quieres pasar, por ejemplo, a lo mejor tu número era A1, el 1 tiene valor 1, ¿cierto? No cambia. Y el 1 se escribe como 0001. Porque dijimos que cada uno de los valores hexadecimales representa 4 binarios. Así habría que hacerlo. De A1 te va dando 4 binarios. Ya, vamos a la guía. Para terminar nos quedan 8 minutos. Cayuan, ¿anotaste lo que necesitas anotar? Aquí está lo que les pedí en la guía. La máscara de subred, entonces, chiquillos, que ya sabemos que es esta, ¿cierto? Esta que está aquí, o esa que está ahí. La máscara de subred tiene dos formas de poder escribir. La máscara de subred se escriben de dos maneras. Manera número 1, que usted ya más o menos la divisó, es de forma decimal. Dice, su estructura es similar a la de una IPv4, o sea, números decimales del 0 al 255, agrupadas en 4 grupos separadas por un punto, como esta. ¿Cierto? Se parece mucho a una IP. 255.000, tiene un punto entre medio, tiene 4 grupos. Esa sería una forma de escribir la máscara decimal. La otra forma de escribir una máscara es en prefijo, y eso es lo que le pedí en la guía. Su estructura está basada en bits. Su estructura está basada en bits, o sea, su estructura está basada en la cantidad de unos que contiene la máscara. Por ejemplo, este 255.000, lo que hay que hacer es pasarlo a binario. Ya sabemos que el 255 son todo en uno, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y los ceros son 8 ceros. 8 ceros aquí, 8 ceros aquí, 8 ceros aquí. Por tanto, ¿cómo escribo esta máscara en prefijo /8? Porque tiene 8 unos. La de abajo. La de abajo me dice que 255.000.
la tengo que pasar a binario. El 255 en binario ya sabemos que son todos los bits en 1. El otro igual, todos los bits en 1. Los otros son 0, 0, así que llenamos con 8 ceros y luego 8 ceros. Y lo que tengo que hacer aquí es contar. ¿Cuántos unos puse? 8 unos más otros 8 unos, 16 unos. Esa sería entonces la máscara 255-25500, se puede escribir como /16. Vamos a una un poquito más distinta. Por ejemplo, esa de ahí. 255, perfecto. Ahí está transformada o convertida. 255, aquí también la tenemos convertida. El tercer octeto también es 255, muy bien. Y después viene uno que es distinto, que es 224. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer ahí? Es convertir ese 224 a binario, que ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Hay que ir sumando los valores 128, 64, 32, etc. El 224 en bits o en binario es la suma de 128 más 64 más 32. Por tanto, ahí está también el 224 transformado o convertido. Entonces, ahora yo sumo todos los unos. Aquí tenía 8 unos, 16, 24, 25, 26, 27. Ah, perfecto. Mi máscara en prefijo entonces es 27. Ahora sí, Álvaro. Dudas, consultas, preguntas, todas. ¿Qué les pido yo en la guía? Yo les pongo un número como este y le digo, escríbame la máscara en decimal. Ah, entonces usted decir, esto me está diciendo que tiene 24 unos. Ojo, siempre son unos seguidos. Fíjense en el ejemplo. Son unos seguidos, no es que haya un uno por aquí entre medio. Empiezan con unos y cuando cambia a cero son puros ceros. Empieza con uno y cuando cambia son puros ceros. Empieza con uno y cuando cambia son puros ceros. Sí, pero ese se llama sistema ASCII. ASCII. Búscalo, eso es lo que hace el teclado de los computadores. Entonces, finalmente, cuando yo les doy un número, como por ejemplo es /28, usted lo que tiene que hacer es poner 28 unos, pero siempre agrupados de A8, que no se le olvide eso. Y llevo 8, agrupo, ahí llevo 8 más, agrupo otro 8 y llevo 24, me pidieron 28. 25, 26, 27, 28. Ah, ya, perfecto. Y eso después los paso a decimal. Cuando son todos 1, 255, 255, 255 y acá sumo. 128 más 64 más 32 más 16. Ah, la suma de eso da 240. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Entonces, en la guía, chiquillos, yo les pido eso. Les doy un número en una máscara en decimal, usted la transforma a prefijo, o le doy un prefijo y usted la transforma a decimal, como lo que le estoy mostrando ahora. ¿No? ¿Ninguna duda? Porque esto fue lo último. Bueno, ahí les puse un ejemplo, pero creo que no da el tiempo. Prefiero quedarme con eso. Sí, recuerde que hoy día paso lista. Sí, no hay ninguna otra duda, niños, niñas. Ya, pues entonces hasta ahí sería. Vamos entonces a pasar la lista.